Dice la Biblia que no ha sobrevenido al hombre ninguna prueba que no sea humana, que fiel es Dios, que conjuntamente con la prueba, Él siempre nos da la salida. Esta maravillosa promesa de Dios nos señala la importancia que como cristianos deberíamos considerar de tener fe y confianza en aquel que nos sostiene aún en los momentos de dificultad. Por eso que la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Situaciones como las que vivimos, por supuesto, nos recuerdan esa promesa y nos señalan además que Dios siempre nos da una salida de cómo poder enfrentar los momentos de dificultad. Y precisamente la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 11, nos recuerda también esta maravillosa promesa de cómo hacer para poder enfrentar momentos de dificultad. Permítame leerle primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, como está escrito. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, háblanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este maravilloso texto considera 4 aspectos importantes que deberíamos siempre tener en cuenta cuando nos enfrentamos en dificultades. ¿Qué hacemos? Bueno, Pedro nos da la clave. En el versículo 6 él señala lo primero que deberíamos considerar al enfrentar dificultades y pruebas. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe qué significa o qué implica la humildad? La actitud de reconocer que el Señor tiene el control de todas las cosas y que muchas veces las dificultades, aún las dificultades que pasamos, son parte del propósito de Dios, porque como el mismo libro de Pedro dice que las pruebas producen paciencia. Quizás Dios quiere producir en nosotros paciencia, quizás quiera producir mayor fe, mayor confianza, la actitud de dependencia hacia Él. Quizás quiera empezar a generar cambios en nuestro carácter, aspectos que tengan que ver, por ejemplo, a matar nuestro orgullo, nuestra soberbia, o aspectos de vanidad que muchas veces nos enceguecen y nos apartan de las cosas de Dios. No lo sé, pero lo importante que Pedro señala es la necesidad de humillarnos en los momentos de dificultad bajo la poderosa mano de Dios. Y ojo, Pablo reconoce que debemos humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe por qué Pedro mencionaba esto? Porque él entendía que Dios es omnipotente, todopoderoso, a quien ninguna cosa se le escapa de su mano. Por eso humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso, cuando Él os exalte, queridos hermanos, forma parte de una promesa que nos indica que Dios nunca nos va a abandonar para siempre en una situación de dificultad. Que estas forman parte de un propósito, pero que llegará el momento que Él nos exalte, no en nuestro tiempo, sino cuando fuere tiempo, el tiempo de Dios. Pero el versículo 7 añade otra característica, no solamente el de humillarnos del 6, sino el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia señala en otro texto también que por nada estéis afanosos, que no debemos afanarnos en nada, sino que confiemos en Él con toda oración y súplica, con acción de gracias.
sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Ninguna cosa debería generarnos ansiedad. Quizás lo que más nos lleva a generar ansiedad en nuestras vidas es el hecho de los aspectos de necesidades básicas: qué comeremos, dónde dormiremos, qué vestiremos. Pero la Biblia señala aún promesas en este aspecto. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que ni los pajarillos del campo, que no siembran ni siegran, Dios tiene cuidado de ellas, y los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como ella. Dice, ¿cuánto más dará vuestro Padre si se lo pedís? Hermanos, Dios tiene un propósito siempre con cada uno de nosotros. Si pudiéramos entender claramente este aspecto, entonces podríamos vivir en confianza con el Señor, no dependiendo de las circunstancias, porque hay momentos que van a haber situaciones difíciles, buenas o regulares, pero todos forman parte del propósito de Dios. El tercer aspecto lo vemos en el versículo 8, cuando dice: sed sobrios y ojo, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe qué implica la Biblia también cuando señala en Mateo? Que debemos estar en oración y velando. Significa que una cosa es orar, pero que otra cosa es estar velando, es una actitud vigilante. Porque sucede que muchas veces oramos y pedimos por algo, pero al poco rato nos olvidamos de ello, porque no estamos constantemente vigilando. No estamos expectantes como estaban, por ejemplo, las vírgenes prudentes. Nos quedamos dormidos. Y la idea que en los momentos de dificultad es que seamos sobrios, pero que además estemos siempre atentos y velando, además de orar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está atento a las debilidades nuestras. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el cuarto aspecto, hemos hablado de tres aspectos: debemos humillarnos, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, y además debemos ser sobrios y velar. Pero el cuarto aspecto que Pedro nos insta a considerar es resistir firmes en la fe. ¿Y por qué debemos resistir? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Piensas que estás pasando dificultad, hermanos? A veces leo tantas noticias que vienen del otro lado del mundo. Cómo cristianos en estos momentos están siendo perseguidos en Afganistán, por ejemplo, siendo asesinados. No, su idea de ellos, por ejemplo, no es si voy a tener tiempo o no para congregar este domingo, si tengo tiempo o no para orar mañana, si tengo tiempo o no para leer la Biblia. No están considerando este aspecto. Ellos están considerando cómo hago para poder alcanzar a mi vecino o a mi amigo con el Evangelio, aún a costa de riesgo de su propia vida, sin considerar que los están persiguiendo, los están buscando, no solamente para darles una reprimenda o solamente para mandarlos al calabozo con un rato, sino para darle golpizas en el mejor de los casos, y en muchos casos para asesinarlos y desaparecerlos. Esa es la realidad que ellos están enfrentando en Afganistán, en pueblos del cercano oriente y también del lejano oriente, como China, por ejemplo, y en muchos otros lugares donde la persecución son realidades que todavía nosotros no hemos llegado a vivir. ¿Pensamos que estamos siendo perseguidos, hermanos? Eso no es nada. La persecución se vive y es una realidad en otros países, y deberíamos dar gracias por eso. Por eso, cuando dice debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos y otros peores además se van cumpliendo, no solamente en nosotros, sino en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero ¿sabe? El versículo 10 da una maravillosa promesa de no solamente considerar estos aspectos al enfrentar momentos de dificultad, sino que el día da una promesa muy hermosa cuando dice más: el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y escúcheme 4 cosas: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué maravillosa promesa. Dios no está prometiendo que nunca vas a pasar dificultades. Es más, Jesús dice lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que, queridos hermanos, la Biblia señala también que el discípulo no es más que su maestro. Si él sufrió persecución, él sufrió oprobio,
Él sufrió vejaciones y muchas confrontaciones con gente que, a pesar de que el amor de Dios y la misma luz de vida se exponía ante ellos, la rechazaron. ¿Pensamos acaso nosotros que todo nos debería ir mejor? Es parte del costo del Evangelio. Pero de lo que debemos estar seguros, a diferencia de cristianos de otras épocas, es que quien pelea la batalla delante nuestro es siempre el Señor, y Él siempre nos da la victoria, porque Él, queridos hermanos, Él ya venció. Y el versículo 11 finalmente da una alabanza a favor de Dios, y que también nosotros deberíamos dar. A Él sea siempre la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios nuestro pueda ser siempre glorificado y alabado, y que aún en medio de las dificultades que hoy enfrentamos muchos de nosotros, en diferentes maneras y de diferente índole, aún en medio de esas dificultades, su nombre siempre sea alabado y glorificado. Consideremos pues, aun cuando estemos pasando por pruebas y dificultades, estos 4 aspectos: humillarnos, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ser sobrios y velar, y además estar firmes y resistiendo firmes en la fe. 4 aspectos muy importantes que Pedro señalaba que todo cristiano debería considerar en momentos de prueba, bajo la promesa de que el que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Al Señor sea la gloria. Que Dios te bendiga, querido hermano. Muchísimas gracias.